Aló, hermana. Te doy la bienvenida a un episodio más de Todo sea por hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y otro día más, otro espacio más, otro momento más que compartimos juntas. Gracias por estar acá. La verdad, este tema siempre lo quise hablar, pero nunca supe cómo abordarlo. Hoy es sábado, estoy en la fase lútea, estoy medio sensible. Entonces creo que da para hablar de este tema. Vamos a hablar de la vida después del colegio, porque yo en el colegio creía una cosa de la vida y después cuando me gradué y empecé a vivir la vida fuera de, pues empecé a ver otras cosas, a entender otras cosas, así que vamos a comenzar. Antes me gusta aclarar, no soy una profesional en nada de lo que te voy a decir, hermana. Te hablo desde mi experiencia y que todo es para conversar, divagar, conectar, transmitir y sobre todo abrir la conversación, que me parece muy importante en estos tiempos. Cada medida que pasan los episodios voy cambiando el disclaimer, pero tiene el mismo significado. Así que búscate algo para tomar, para comer, haz tus cosas, tenme a mí de fondo, como tú quieras. Vamos a comenzar. Te prometo que la vida después del colegio se pone mejor. Hay mucha gente que me ve que ya se graduó, pero hay otra parte de gente que me ve que todavía está cursando el colegio o que está por cursar la universidad y están en ese medio limbo de no saber qué demonios, qué pasa. Están en ese limbo, así que lo entiendo. Yo creo que ya lo comenté, pero hace poquito a mí me tocó dar clases en una escuela y fui primera vez profesora porque la universidad me lo pedía para el servicio comunitario, entonces es la primera vez que fui profesora y aparte de nenes y de preadolescentes. Qué mundo, nena, qué traumas revivieron en esas semanas. La verdad, revivieron muchas cosas. Y si hay algo que me di cuenta es que en el colegio yo era una persona muy tímida, muy callada, muy cerrada. Como que no me sentía bien conmigo misma en muchos aspectos. Y aparte que desde que soy chica siempre me hicieron bullying, siempre recibí, bullying. Como que siempre para las personas fui el punto débil, que está muy mal decirlo, pero es así. Y bueno, no tuve buenas experiencias en el colegio. Entonces yo toda mi vida pensé que en el momento en el que fuera a exponerme a la vida iba a ser un caos. Y de hecho eso me generaba mucha ansiedad porque yo decía, si mis compañeros son así conmigo, imagínate cómo será en la vida, tipo en el trabajo, en la universidad. Pero yo aquí, tu hermana de confianza, te reviento esa burbuja de pensamientos intrusivos para decirte que la vida después del colegio se pone mejor. No porque no vayas a tener crisis, no porque no te vayas a preocupar, no porque no vayas a tener tus dramas, los vas a tener, pero vas a estar en otra etapa completamente diferente y te aseguro que no vas a vivir lo mismo. Yo creo que cuando empecé a dar clase fue un choque muy lindo, suena contradictorio, pero es así, tuve un choque muy lindo porque desde que soy chica siempre me hacía bullying por mi nombre, por mi físico, por mi cabello, por mi estatura, por mi personalidad, que si soy callada, que si hablo mucho. Para mí todo había un pero. Para mí en el colegio cualquier persona me buscaba un pero para molestarme. Y cuando empecé a dar clase recibí todo lo opuesto. Que a todos los nenes les gustaba mi nombre, que les parecía súper linda. O sea, me trataban como si fuera una mamá, una hermana, como si fuera alguien de confianza. Con una ternura, con un amor, con un respeto que yo no recibí cuando era chica en mi colegio, ¿sí se entiende? Obviamente tenía mis amistades y todo lo demás, pero pues siempre en los colegios hay como grupos y siempre va a haber un grupo que te va a querer romper los ovarios como a mí, básicamente. Así que si en algún momento alguno que estudió conmigo ve esto y me rompió los ovarios de una forma horrible, no lo vuelvas a hacer, amor. No lo hagas, amor. Ya está, ya pasó. Obviamente que ya pasó, pasaron muchos años. Yo entiendo que capaz las personas que en ese momento me molestaban, me hacían bullying o me veían de cierta forma, espero que no sean las mismas personas de hoy en día. Espero que hayan podido crecer, que hayan podido madurar, que no sean lo mismo realmente. Pero sí, el colegio para mí la pasé muy mal, realmente. Aparte de que vivía unas tramas, hoy en día veo esas tramas y digo, qué pesado, porque cuando tenemos 15 años hacemos de una magnitud unos temas que hoy en día digo,
no estoy desvalidando los temas que a mí me preocupaban a los 15, pero sí estoy diciendo, mira, esto era tan fácil como decir, chao fulanita, chao sutanejo, no me interesa nada, chao, listo. O sea, era así. Pero obviamente que la René de 15 años no iba a hacer eso y no lo sabía tampoco. Esta experiencia que tuve la oportunidad de dar clase como por 3 meses me hizo darme cuenta de lo hostil que puede ser el ambiente escolar y lo poco que se habla del tema, sobre todo en los colegios, en las escuelas. Sí, se habla del bullying, sí, se hablan de los valores, sí, se hablan de esas cosas, pero siento que es como medio un tabú el tema. Y en mi época lo era. Cuando yo estudiaba, el bullying era un tabú o era algo normal, ¿sabes? Como que era normal. Esto va a ser muy fuerte, pero es así. En el colegio a mí me decían, por ejemplo, anorexia. Decían que como no comía, que era muy delgada, que eso era porque estaba enferma. Y me decían un montón de cosas. Y yo digo, yo le agradezco a la vida que yo no he sufrido de un trastorno alimenticio. Pero ¿qué pasa si hubiera sufrido un trastorno alimenticio? ¿O qué pasa si a raíz de ese bullying hubiera desarrollado un trastorno alimenticio? ¿Sí me entiendes? Como que siento que cuando somos más chicos, porque no se nos pone la atención sobre el tema, no tanto en la casa, porque en mi casa, por suerte, mis papás y mi hermano siempre me tuvieron muy consciente del tema, siempre pude hablar de lo que me pasaba, siempre les decía como que me están haciendo bullying por esto, por esto, por esto. O sea, mis padres iban al colegio una vez por mes, mínimo. O sea, cuando te digo mínimo es real, porque mis padres siempre iban cuando me molestaban y a mí no me daba pena decir, a mí no me daba pena porque es que no me enseñaron que me tenía que dar pena. O sea, mis papás siempre me dijeron, ¿por qué te tiene que dar pena decir que alguien te está molestando y no sabes cómo manejar la situación? Eso no te tiene que dar vergüenza. Tú tienes que hablar cuando alguien te está faltando el respeto, porque no tiene derecho a faltarte el respeto, porque tú no le estás faltando el respeto a nadie. Entonces, claro, yo entiendo que capaz en los colegios, en las escuelas, se tiene que hablar más de esto, pero se tiene que poner cartas en el asunto también, y sé que es difícil, porque ojo, yo estuve en el lugar de docente sin ser docente por 3 meses, y qué difícil, qué trabajón. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto de la casa como de los profesores, como de la charla. Qué agobio, hija, la verdad lo hablo y sí me agobia bastante porque es un tema denso, pero yo creo que si todavía estás cursando esas edades o las cursaste, pero todavía esa persona de 15, 14 años que vive en ti le siguen doliendo, sigue teniendo estos como triggers de el bullying o de las cosas que pasó cuando estudiaba, yo también las pasé. Obviamente que hoy en día las he podido trabajar y creo que, como te digo, esa experiencia es que fue un choque muy grande, no te sé cómo explicar. O sea, yo desde chica recibí mucho bullying por quien soy y hoy en día dando clase de más grande, me amaron por como soy y me quisieron por como soy y me escucharon por como soy. Entonces ahí es cuando ves el choque, como la diferencia capaz, no tanto de gente, porque yo creo que el bullying está en todos lados. Obviamente que sí vi niños que tenían unas actitudes muy feas, pero creo que la mayoría siento que comprendían bien lo que pasaba, pero porque se pone más conciencia en eso, pero antes no. Yo creo que más allá de hablar del bullying, porque yo siento que es un tema muy extenso y yo creo que si hablamos del bullying acá, yo voy a traer a alguien profesional para que hablemos del bullying juntos. O sea, alguna psicóloga, psicólogo, alguien que sepa de estos temas, algún docente, algo que profundicemos más en el bullying porque siento que es importante. Pero más allá de eso, yo quiero profundizar más en esa versión de 15 años que creía realmente que en la vida esto iba a pasar y que iba a seguir pasando. Obviamente, y esto lo hablé también porque mientras yo daba clase, habían unos psicólogos dando intervenciones escolares y nos hicimos muy, muy cercanos, la verdad. Y bueno, si están viendo esto, hola. Hola amigos. Bueno, y una vez estábamos hablando como de la conducta de los nenes, no me acuerdo de qué estábamos hablando en realidad,
pero que llegamos a esa conclusión de que en todas partes está la posibilidad de que te lastimen, en todas partes. Por eso es que hay psicólogos organizacionales, escolares, en las propias clínicas, o sea, porque en todos lados siempre va a haber alguien que te puede lastimar. Y yo creo que si no lo sabes manejar en su momento, no está mal que no lo sepas manejar. Creo que nadie está preparado para manejar que le molesten o que le falten el respeto o que le hagan sentir mal. O sea, nadie está preparado para eso. Creo que es importante saber cuándo pedir ayuda y sobre todo no dejarse llevar por el qué dirán. Que creo que eso es algo que capaz a mí yo de 15, 16 años le afectaría más, porque a mí sí me afectaba mucho lo que podían decir porque ya decían mucho. O sea, no era una cuestión de lo que iban a decir, sino lo que no iban a decir. Entonces obviamente que sí me importaba, pero siento que tuve tanto este peso de que tienes que hablar, no importa lo que pase. Tienes que decir lo que te pasa, no importa lo que pase. Tienes que hablar si alguien te está faltando el respeto, no importa lo que pase. Que lo tuve que hacer, o sea, lo terminé haciendo. Y la realidad es que cuando me gradué, imagínate que fue tan heavy que yo no fui a mi graduación. O sea, yo no fui a mi graduación porque ninguno de mi salón, o la mayoría, mejor dicho, porque gran parte, paréntesis, gran parte de mi grupo se separó o se fue del país en ese entonces. Entonces no tenía gente muy cercana, por así decirlo. Fueron unas épocas difíciles en mi vida personal, de hecho. Entonces yo dije, ¿por qué voy a ir a un evento que no quiero ir con gente que me hizo bullying desde el primer día hasta hoy? O que simplemente tuvieron comentarios horribles o qué sé yo. ¿Por qué me voy a exponer a una situación que no me quiero exponer cuando realmente yo solo lo quiero celebrar con mis más cercanos y ya? Y eso fue lo que hice, y hoy en día no me arrepiento de mi decisión. No me arrepiento de haberlo manejado de esa forma, no me arrepiento ni siquiera lo comuniqué, nada, o sea, simplemente no fui y ya. Y me siento muy tranquila con mi decisión. Cuando me gradué, estuve un tiempo medio en una crisis porque no sabía qué quería hacer. Y bueno, un día lo definí, lo podemos hablar en otro episodio. Y ahí empezaron a cambiar. O sea, no es que empezaron a cambiar, sino que me di cuenta de que nada iba a ser igual que antes. Y que obviamente lo que a ti te dicen en la universidad no es lo mismo que te van a decir en el colegio. Ni se va a manejar de la misma forma porque pues ya eres alguien más grande, tienes otras herramientas, te manejas de otra forma. Realmente lo que a tu yo de 15 años le importa, créeme que a los 18, 19 no te va a importar en lo absoluto. O sea, no va a tener ninguna importancia en realidad, porque vas a decir tipo, o sea, ¿este problema para qué? Yo creo que algo que me hubiera gustado saber a los 15 es que más allá de que defenderme era muy importante, era saber que la persona que yo era a los 15 no se va a acercar a la de los 23. Obviamente que ahorita yo de 23, el hecho de recordar esa época escolar es horrible. No me gusta recordar mi época escolar. Honestamente no me gusta. Obviamente viví buenos momentos, conocí personas muy lindas. Muy pocas de ellas las conservo hoy en día porque ha pasado el tiempo, cada uno hizo sus cosas. Pero las que han estado todavía y que mantenemos algún tipo de contacto, así sea mínimo, me parece muy lindo, muy importante. Pero obviamente que muchas cosas cambiaron y qué bueno honestamente, porque yo no me gustaría volver a esa versión de 15 años, o por lo menos no así. A veces yo pienso en todas las cosas que pasaron en mi colegio y digo tipo, me encantaría que la yo de 23 pudiera volver en el tiempo y defender a esa persona y hacer las cosas como con el carácter que tengo y que siempre tuve. Lo que pasa es que en ese momento pues no tenía ni el valor ni las ganas para hacerlo. En cambio hoy en día sí. Pero al mismo tiempo lo agradezco, aprendí un montón. Pero eso, o sea, más allá de ser un episodio en el que profundizamos específicamente sobre algo, yo creo que tenía muchas ganas de hablar sobre el colegio, dígame cuando, ay Dios, los dramas escolares me parecen
Hoy en día me agobian, te lo juro. Como que me acuerdo que yo dando clase hubo un grupo de nenes que se sentaron literalmente a mi alrededor y decían, mira, lo que pasa es que a fulanita le gusta a fulanito, pero fulanita no puede tener novio, pero fulanito quiere hablar con los padres de fulanita. Y yo, ay, qué agobio, qué agobio. Y me ponía como a mediar, ¿no? Pero mientras yo mediaba, yo decía, estos problemas son los que tenemos a los 13, 14 y me parecen me parece lindo, pero al mismo tiempo me da como, qué agobio, hija, o sea, sí o no, por favor, defínanse, no sé, era como, qué fuerte, ¿no? Como que qué fuerte el cambio, como en unos años ustedes van a manejar esto de una forma tan diferente, tan distinta. Pero bueno, la diferencia es que capaz me causó mucha más empatía los nenes a los que les di clase que mi salón y no me siento mal por eso. ¿Te imaginas? Si alguien de mi salón de verdad está viendo esto, bueno, nene, tú sabes, nos conocemos. Fue horrible esa época, chicos, de verdad. Lo recuerdo y no quiero volver, o sea, no quiero volver a la época escolar. Yo una vez leí que si realmente tú disfrutaste tu época escolar es o porque eras popular o porque eras de los que hacían bullying. Literal. O porque eras el que hacía chistes y todo el mundo se reía contigo. Del resto estoy segura que la mayoría la pasó muy mal, la pasó horrible. Los cambios hormonales, el bullying, la presión social, la presión personal. Todo te parece dramático, todo te parece el fin del mundo, todo te parece horrible. La pubertad es horrible. Tipo, esto no es un mensaje motivacional ni aspiracional. La pubertad es horrible. Te permite vivir cosas chéveres de otra forma, más ligera, más cool. Como que es importante vivir esa época. Pero hoy en día, te lo juro, si pudiera como, no sé, si pudiera ponerle el botón este de WhatsApp de 1.5 o 2... que avance, por favor, rápido, gracias. Lo haría, te digo, pero no se puede y pues la realidad es que ya no soy una chica de 13, 14 años, pues ahora tengo 23, soy bastante más grande. Pero bueno, ¿cuál sería la conclusión de este episodio? Mira, yo creo que la conclusión de este episodio, más allá de contarte mi experiencia escolar, que no conté mucho en realidad, pero si tú que me sigues todavía estás en esa época, te prometo que no vas a ser la misma persona y que la vida se pone mejor cuando sales del colegio. Vas a tener dramas, vas a tener crisis, vas a tener un montón de temas, vas a conocer un montón de gente, pero te prometo que va a ser desde otro lugar, no desde ese lugar en el que estás ahora. Y si ya saliste del colegio, pero todavía tienes estos recuerdos o triggers de tus vivencias escolares, creo que podemos estar de acuerdo en que ahora estamos mejor, realmente ahora estamos mejor. Creo que también yo misma he tenido que sanar muchas cosas de esa época, porque más allá de que hay cosas que no quiero ver, que no me gustan o que recordarlas realmente me afectan, porque digo tipo, ¿cómo permití esto? ¿O cómo pasó esto? Creo que es importante también recordar y realmente darle nombre, darle voz a lo que pasó y saber que eso no se va a volver a repetir. Que la René de 13, 14, 15 años que se sentía insegura por ciertas cosas, ya hoy en día no son una inseguridad, ya no es una zona de peligro, ya estoy bien, estoy tranquila y tengo mis dramas y tengo mis cosas, obviamente, pero ya no soy esa misma persona y ya no estoy en ese mismo lugar, que me parece muy importante. Y bueno, me encantaría saber cuál fue tu experiencia siendo estudiante en un colegio, en una escuela. ¿Cuál fue tu experiencia, tanto la mejor como la peor? Gracias por haber visto el episodio de hoy, un tanto diferente porque creo que no hablé de un tema como tal, simplemente te conté mis experiencias y pensamientos de el colegio, pero bueno, siento que estuvo bien, que estuvo cool. Recuerda que puedes escucharme en Spotify y en Apple Podcast y que puedes seguirme en todas mis redes sociales. También te puedes suscribir al canal por si no lo has hecho, que estoy subiendo episodios todos los jueves. Gracias por haberme escuchado, por estar acá. Yo soy René y nos vemos en el episodio que viene. Te mando un abrazo, un beso muy muy grande, muy muy fuerte. Bye.